Martínez, que está con nosotros, pero Nicole Espinosa, perdón. Nicole Espinosa ya es ex asesora en la Corte Constitucional, directora de Global Center for Human Rights, y a quien hemos invitado, y ante todo, disculpa, nos dispensa unas disculpas porque justamente no teníamos agendado este enlace con Roberto Izurrieta, pero era muy oportuno por la coyuntura política. Justamente vamos a arrancar con Lorena Baque esta entrevista. ¿Cómo le va? Muy buenos días, 7:42 de la mañana. Justamente el Parlamento de Ecuador revisará el día de hoy este proyecto, ¿no verdad? El proyecto y durante el encuentro los asambleístas deberán llegar a algún consenso después de que la Corte Constitucional devolvió el texto con objeciones parciales enviado por el Legislativo en busca de un fallo para determinar si es inconstitucional. Recordemos que este veto presidencial al proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en casos de violación es lo que se está discutiendo en el tema de que son a los 12 semanas, si no me equivoco, es 12 semanas se puede interrumpir el embarazo, que fue lo del veto presidencial porque se hablaba de 12 en zona urbana y 18 en zona rural. ¿Cuál es su lectura al respecto? ¿Y por qué también el tema de la asamblea, que quieren desligarse de responsabilidades todos? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, la lectura que le doy al tema es, en primer lugar, la decisión de la Corte respecto a dictaminar que era improcedente el pedido realizado por la Asamblea. Creo que es positivo para el país porque estamos respetando el Estado de Derecho, estamos respetando el principio de legalidad, respetando las competencias y las potestades que le ha conferido la Constitución a cada uno de los poderes que conforma el Estado. Evidentemente el presidente no vetó la ley por un tema de inconstitucionalidad. Esto fue empujado por ciertos grupos dentro de la Asamblea y por supuesto ciertos grupos fuera de la Asamblea también. Entonces creo que en este sentido es una victoria para el principio de legalidad, como digo, el respeto irrestricto a la Constitución, sea que estemos a favor del proyecto o estemos en contra del proyecto, no importa. Lo importante siempre es que se mantenga claridad en las reglas del juego y creo que en ese sentido la Corte nos dio una decisión acertada. Ok, en todo caso, ¿cuál es la lectura que le da a usted? ¿Cuál es su posición referente a este proyecto de ley donde se habla de interrumpir el embarazo de 12 semanas para mujeres en zonas urbanas que hayan sido víctimas de violación? Sí, creo que en primer lugar es importante entender que la Asamblea lo único que está haciendo es cumplir con un mandato de la Corte Constitucional, que es el órgano rector en tema de derechos constitucionales, y lo que la Corte mandó a hacer en la sentencia, justamente en la que se despenalizó el aborto en casos de violación, fue que la Asamblea Nacional regule este tema, es decir, hasta cuáles serían los plazos, cuáles serían los requisitos, y demás temas conexos a esto, ¿no? En ese sentido, la Asamblea tiene un deber de cumplir con el dictamen de la Corte y básicamente los legisladores para los movimientos pro vida como con el que trabajo, básicamente lo único que podemos esperar en este momento es que se debe cumplir con la ley, se debe cumplir con la ley. Lo mejor que se puede hacer es lo que hizo el presidente Lasso mediante el veto parcial, ¿no? En el que se regulaba, por ejemplo, lo que usted decía, los términos para acceder al aborto, porque muchas veces el problema que hay es que no hay un sustento técnico, no hay un respaldo científico respecto a los plazos, sino que simplemente es un tema arbitrario y un poco lo que se dejaba con el informe, digamos, que fue aprobado por la mayoría, que fue posteriormente vetado, era justamente eso, o sea, puertas para que por ejemplo, no se tenga que denunciar, sino que se llene un simple formulario. Entonces, aquí lo que estamos hablando es, el aborto es todavía un delito en el Ecuador, salvo los casos excepcionales como los casos de violación. Ok, justamente es bastante difícil lo de la coyuntura del día de hoy, que se va a analizar esto en la Asamblea, porque se necesitan 70 votos para aceptar las observaciones del Ejecutivo o 92 a fin de ratificar el original. Sí. Visto desde el punto de vista de los derechos humanos, esto de aquí permite, como usted dice, ya crear un marco jurídico legal donde estén especificadas las reglas, pero ¿qué traería al país la aprobación de esta ley?
porque incluyen varias aristas. Estamos hablando de la parte judicial, ¿es delito, no es delito? Si se pasó de las 12 semanas, ¿qué pasará? Es bastante tela que cortar, por así decirlo, solamente con estas dos líneas de las que se está hablando ahora, que es el tema del tiempo, del plazo y del tema de violación. Claro, como le comento, el aborto en el Ecuador no es un derecho. La Constitución reconoce el derecho a la vida desde la concepción. La Corte Constitucional ratificó eso en la sentencia. Sin embargo, consideró que era excesivo el poder punitivo del Estado para las mujeres que han sido víctimas de violación, y en el ejercicio ponderativo que realizaron de los derechos que estaban en juego, dictaminaron que lo que convenía y correspondía conforme a la Constitución era despenalizar el aborto. En ese sentido, no es que habría aborto irrestricto, sin ningún, digamos, abierto, legal, como buscan ciertos movimientos activistas. Lo único que se permitiría es que las mujeres que han sido víctimas de violación, mujeres o niñas, puedan acceder al aborto, obviamente con los límites que hay. En la práctica habrá que ver cómo operaría esto, y como le comento, sí creo que es importante lo que hizo el presidente, porque sí habían ciertas falencias prácticas que dejaban lagunas para que personas que no necesariamente hayan sido víctimas de violación puedan acceder a un aborto. Simplemente requerían que se llene, por ejemplo, un formulario. Ahora estamos hablando de una declaración juramentada, una denuncia. Ciertamente no es una sentencia condenatoria, porque obviamente eso tarda muchos años y probablemente ya hasta culminaría el embarazo. Al momento en el que se dicte una sentencia condenatoria en la que se confirme que una persona fue víctima de violación, y eso fue lo que dijo la Corte. Se le active su dispositivo que se quedó desmutido. Sí, ahí. Es muy pronto, es muy temprano para conocer cuáles serían los efectos prácticos, pero como comento, lo que busca hacer el veto presidencial es suplir las deficiencias prácticas que tenía la ley, y sobre todo buscar una armonización, ¿no? Porque también estamos hablando de un tema importante. La objeción de conciencia es algo que no se tomaba en consideración en el proyecto que aprobó la Asamblea en el informe, digamos, de mayoría, ¿no? Segundo debate. Entonces, el presidente un poco lo que entra a hacer es suplir esas deficiencias en la parte legislativa. Muchísimas gracias. Sí. Estamos dialogando con la abogada Nicole Espinosa, ex asesora en la Corte Constitucional y directora de Global Center for Human Rights. Muchísimas gracias por su participación aquí en Diálogo. Gracias. Estaremos